El cementerio de la Recoleta es, sin lugar a dudas, uno de los más famosos, no solo de Argentina, sino incluso en el mundo, ya que es considerado un museo a cielo abierto debido a los cientos de esculturas que custodian cada una de sus tumbas. Hoy vamos a escuchar una serie de historias que tal vez hayas escuchado o tal vez no, pero de todas maneras te invito con estos relatos a caminar por los pasillos de este increíble lugar y conocer al menos algunos de sus tantos fantasmas. La leyenda de la Dama de Blanco es una de las más famosas y atractivas que tiene este cementerio. Incluso se pueden encontrar historias en diferentes rincones del país y Latinoamérica con una similitud muy pero muy curiosa. Una adolescente muy atractiva es la protagonista. Se llamaba Luz María y pertenecía a la alta sociedad por ser la hija del dramaturgo Enrique García Belloso. Lamentablemente, el destino tenía preparado para ella un final inesperado y verdaderamente muy pero muy triste. Después de algún tiempo sintiéndose mal, los médicos le detectaron leucemia y lógicamente en esa época aún no existían tratamientos que puedan hacer frente a esta grave enfermedad, al menos para tener una esperanza de vida. Por lo cual, esta adolescente murió en 1925 teniendo tan solo 15 años de edad. Sus padres estaban muy pero muy angustiados, a tal punto que la madre de Luz María logró tramitar un permiso especial para pernoctar en el mausoleo, de algún modo acompañando a su hija para que no esté sola por las noches en medio de este lugar. El tiempo pasó para todos y recién en 1930 fue cuando sucedió un hecho que sería la raíz de esta leyenda que perdura hasta el día de hoy. Pablo, un joven porteño como tantos otros, un sábado por la noche estaba caminando. Había salido simplemente a divertirse y se encontró a una joven llorando desconsoladamente. Estaba sentada en la vereda, en lo que es hoy la calle Junín, casualmente la que pasa justo por frente al cementerio de la Recoleta. Pablo se acercó, le preguntó qué le pasaba e intentó calmarla. La historia cuenta que le dio su pañuelo para que seque sus lágrimas y le colocó encima su campera, ya que hacía bastante frío y ella solo tenía puesto un vestido blanco bastante fino. Una vez que estuvo mejor, la invitó a tomar un café en La Veredita, hoy en día Café La Biela. En este lugar se sentaron, charlaron, se rieron. Ella le dijo que su nombre era Luz María. A Pablo le resultó muy linda esta chica y tal vez por un impulso que no pudo controlar, se animó a besarla. Luz María se asustó, volcando parte del café sobre la mesa, el piso y la campera que Pablo le había prestado. Luego de esto, salió corriendo. Pablo fue tras ella y pudo ver cómo entraba al cementerio. Se acercó a la enorme puerta y al encontrarla cerrada, comenzó a gritar llamándola y pidiéndole perdón, pero ella no regresó. A los minutos, mientras Pablo continuaba golpeando el portón una y otra vez mientras gritaba, se acerca el cuidador preguntando por qué tanto ruido y que le estaba faltando el respeto a los que allí descansan. Pablo le explicó la situación varias veces hasta que logró por fin convencer al sereno. Más allá que él le aseguró que ninguna chica había entrado ni salido, le abrió el portón y lo dejó que busque a la mujer que se le había escapado. Así fue que Pablo recorrió durante horas el cementerio, mirando en cada rincón, tumba por tumba. Y en un determinado momento, casi dándose por vencido, levanta la cabeza y la poca luz que había en ese momento ilumina un mausoleo de puro mármol blanco. Y en su parte superior pudo leer el nombre de Luz María García Belloso. En su interior observó la estatua de una niña recostada como si estuviese durmiendo, con una flor fresca entre sus manos, y debajo, justamente en el piso de este mausoleo, la campera de Pablo nada más ni nada menos que con una mancha de café fresca. Hasta el día de hoy se la conoce como la Dama de Blanco y aseguran que cada tanto se la puede ver caminando no solo dentro de este cementerio, sino por fuera, como aquella fría noche en la que Pablo pudo encontrarla. El caso del cuidador es uno de los más extraños y curiosos de este camposanto. David Alleno fue distinto. Él no fue presidente, militar, cura, prócer, ni siquiera pertenecía a la alta sociedad. Era un tipo común y corriente. En su estatua se lo puede ver claramente. Está vestido con ropa de trabajo junto a una regadera, una escoba y un enorme candado con muchas llaves.
justamente porque David era uno de los cuidadores de este cementerio. Estando con vida y mientras trabajaba en este lugar, tomó una decisión que nadie esperaba: construirse su propia bóveda para pasar la eternidad en el lugar que tanto amaba. El cementerio era simplemente su vida. No le fue nada fácil, realmente estuvo casi 20 años trabajando, ahorrando peso por peso para cumplir este sueño. Incluso algunos días no comía para poder juntar más plata. De esta forma, por fin pudo comprar su tan ansiado espacio en el cementerio. Algo chico, obviamente, pero no le hacía falta más, ya que era para él solo. Le faltaba todavía que alguien lo construyera, pero su sueldo estaba muy lejos de poder pagar un arquitecto y un buen albañil de la época. Así que decidió, durante su tiempo libre, hacerlo con sus propias manos. Pero al terminarlo, la administración del cementerio de aquella época le puso otra inesperada traba. Le exigían determinados cánones estéticos acordes a este cementerio. Sin dudas que a la alta sociedad no le gustaba para nada la idea que un pobre descanse entre sus familiares. Pero nada ni nadie logró sacarle la idea de la cabeza, por lo cual, con sus últimos ahorros, todo lo que tenía, tuvo que contratar a un escultor genovés para que finalizara su bóveda soñada. Meses después, terminada la obra, sucedió algo que convierte a este hombre en un personaje clave del cementerio. Dicen que al verla lista y vacía, estaba contento, pero no veía la hora de que su momento llegue y poder ocuparla. Y fue tan intensa su obsesión que a sus 35 años aproximadamente no aguantó la espera de un ciclo natural, tomó cianuro y por fin días más tarde pudo descansar en su pequeño lugar en el mundo, el cementerio de la Recoleta. En 1888 nació una niña que vivió una historia de amor, decepción y algo horrible que con tan solo imaginarlo te va a faltar la respiración. Rufina, desde muy joven, perteneció a una clase social alta. Aunque su padre siempre estuvo envuelto en escándalos, ella logró salir bien parada de todo esto. Claro que nadie, ni ella misma, imaginó cuál sería su destino. En ese tiempo, Rufina, con sus 18 años y una belleza sobresaliente, era codiciada entre los hombres de la época. Fue así que conoció a Hipólito Yrigoyen, quien sería años más tarde el presidente de la nación 2 veces. En ese momento él tenía 50 años, y si bien hoy esta diferencia nos parece mucha, en aquellos años no solo estaba bien visto, sino que se consideraba conveniente. Todo pasó la noche del 31 de mayo de 1902. Rufina estaba festejando su cumpleaños número 19. Estaba muy feliz, no solo por la fiesta. Al parecer, Hipólito Yrigoyen la había invitado a escuchar la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires al Teatro Colón. Una salida que seguramente terminaría por sellar este romance que estaban viviendo. Mientras se arreglaba en su habitación para la salida, una amiga subió a estar con ella. Durante esos minutos se dio una charla, la última que Rufina tendría. Se cuenta que su amiga no soportó la situación y le confesó algo que sabía, que en realidad muchos ya sabían. Su pareja, Hipólito Yrigoyen, estaba engañándola con su propia madre. En ese momento ella pensó y le comenzaron a cerrar algunas cuestiones, comportamientos de su madre y de su novio en el último tiempo. Se entristeció tanto que rompió en llanto, le pidió a su amiga quedarse sola, que avise a todos que se había descompuesto y dormiría hasta el día siguiente. Su amiga, más allá de no querer dejarla sola, hizo caso a su pedido y la dejó en su cuarto. Internamente sospechaba que sería la última vez que la vería. Por la mañana la mucama llamó a la puerta de la joven para invitarla a desayunar. No era normal que aún duerma y asumió que, debido a su malestar, se había quedado dormida. Estaba equivocada. Al no escuchar ninguna respuesta, ingresó a la habitación. Desde abajo escucharon un grito muy fuerte seguido de un llanto. Cuando su madre sube corriendo, encuentra a la mucama arrodillada en el suelo llorando mientras agarraba una de las manos de Rufina. Estaba en su cama acostada de una forma muy poco natural y vestida tal cual el día anterior, pero no respondía. La llamaron, le gritaron, la sacudieron y nada. Inmediatamente contactaron al médico de la familia, quien confirmó lo peor tras revisarla. Rufina Cambaceres estaba muerta debido a un síncope.
Literalmente la tristeza fue tanta al enterarse del amorío de su novio y su madre, que su corazón no soportó y al parecer se detuvo. Debido a la epidemia de fiebre amarilla que sacudió al país entre 1852 y 1871, las personas fallecidas en ese tiempo se enterraban inmediatamente. Por eso fue que ese mismo día y sin perder tiempo, el cuerpo de la jovencita fue llevado al mausoleo de la familia en el cementerio de la Recoleta. Colocaron el cuerpo dentro del ataúd junto a todas sus joyas y se clavó la tapa sellándola para siempre. La historia podría terminar simplemente acá, pero no, aún falta la peor parte. Esa misma noche, el cuidador del cementerio, quien tenía como misión impedir que ladrones saqueen las joyas de los difuntos, una costumbre muy común de la época, escuchó al pasar por el panteón de la familia Cambaceres un grito, muy grave, apagado y acompañado de algunos ruidos más. Se asustó mucho ya que pensó que tal vez ladrones habían entrado y estaban robando las joyas de Rufina. No vio nada desde afuera, pero no se quedó tranquilo. Inmediatamente dio aviso a la familia, quienes se acercaron recién al día siguiente con la policía cerca del mediodía. Al entrar a la bóveda, lo primero que notaron fue que el ataúd estaba movido de su lugar, y si bien su tapa estaba clavada aún y no parecía estar violentada, la abrieron para asegurarse que todo esté correcto. Cuando liberan el último clavo y levantan la pesada tapa de roble, se encontraron con la peor escena posible. La madera estaba totalmente arañada desde adentro y manchada con sangre. Rufina estaba dada vuelta y cuando la giran ven su expresión, o al menos la última que le quedó cuando dio su último respiro, de una desesperación total. Resultó ser que había muerto ahogada dentro del ataúd luego de un cuadro de catalepsia, una condición biológica que hizo que el cuerpo de ella aparentara estar sin vida aquella mañana, y luego de varias horas ya encerrada en el sarcófago, se despertó en total oscuridad sintiendo que la muerte la abrazaba, ahogándola poco a poco. Su madre, devastada, tiempo después envió a colocar la escultura de Rufina, que hoy se puede ver si visitas el cementerio. Se observa a ella tocando la puerta del mausoleo, tal vez dando la imagen de por fin ser libre, esquivando la oscuridad de ese ataúd que le dio muerte aquella noche. Un detalle importante es que a raíz de este suceso se dictaminó que las personas fallecidas tenían que velarse durante 30 horas al menos, con el fin de constatar que la muerte efectivamente había llegado. Y con el pasar de los años, los velorios se convirtieron a lo que son hoy, eventos sociales para despedir al ser querido. Luego de lo que pasó a la joven Rufina, todo el mundo estaba consternado, ya que los ataques de catalepsia eran bastante recurrentes en la época. Esta historia se relaciona con uno de los locales más importantes y famosos de la ciudad. Se llamaban Gat y Chávez, dos empresarios unidos con una historia muy atractiva. Chávez falleció en 1932 y fue sepultado en el cementerio de la Recoleta en una bóveda construida exclusivamente para él a escasos pasos de la entrada. Como Alfredo Gat, su socio, sabía que pronto le llegaría su momento, estaba con muchísimo miedo, por la idea de ser enterrado con vida sin poder salir del ataúd. Por esto mismo, se le puso en la cabeza una idea tal vez un poco descabellada, pero si lo pensamos con detenimiento, no lo es tanto. Mandó hacer que un ingeniero diseñara todo un sistema tanto en la bóveda como en el ataúd para garantizar que, si él no estaba muerto, pudiera escapar sin problemas. Crearon entonces un ataúd triple con un complejo mecanismo hidráulico que se conectaba a la puerta y también al campanario que la bóveda tenía en la parte superior. Alfredo probó 12 veces este diseño. Se metía al ataúd, lo encerraban, luego probaba el mecanismo y lograba salir como estaba planeado, por lo cual estaba tranquilo. Alfredo Gat muere en 1936 y lamentablemente, la vez número 13 que probó su ataúd, nadie activó el mecanismo de la bóveda. Eliza Brown y Francis Dumont protagonizaron sin dudas una de las historias de amor más tristes del cementerio de la Recoleta. El comandante Francis estaba batallando en ese tiempo contra el Imperio del Brasil a las órdenes de Guillermo Brown, padre de Eliza, en el combate de Monte Santiago. Ella esperaba contando las horas que su amado vuelva nuevamente, pero no fue así.
Lamentablemente, una herida mortal le dio muerte al joven muchacho Francis y luego de una dolorosa agonía muere en el campo de batalla. Ya en Buenos Aires, tiempo después, Guillermo Brown llega a su casa junto con la triste noticia para su hija y la familia de Francis. Mientras Elisa lloraba desconsoladamente, su padre le entregó el reloj de su amado, ya que fue su última voluntad, que su novia lo guarde y siempre puedan estar juntos a través de él. Pero nada pudo ayudar a superar su angustia. Con tan solo 17 años de edad, una tristeza que la sobrepasó y una vida por delante, se vistió de novia y se arrojó a las aguas del Río de la Plata para jamás volver a salir. Pero antes de irse, escribió una última carta despidiéndose y aclarando que lo hacía simplemente para encontrar nuevamente al amor de su vida, al que había perdido irremediablemente. Se dice desde entonces que algunas noches se la puede ver caminando vestida de novia, pero no en cualquier lado, siempre cerca de las orillas del Río de la Plata, tal vez esperando encontrar otra vez a su amado Francis y volver a estar juntos. Sus restos hoy duermen en una urna, pero el destino quiso que no descanse sola. Junto a ella está su amado. Un detalle es que las dos urnas fueron fundidas con bronce de uno de los cañones patrios. Otra de las historias curiosas de este fantástico cementerio es la de Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez, un matrimonio que se llevaba tan mal que ella dejó un expreso pedido antes de morir. Salvador María del Carril tal vez no sea tan popular entre todos nosotros, pero tenés que saber que fue el primer ministro de Economía que tuvo la Argentina, el primer vicepresidente y fue uno de los primeros 5 integrantes que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dejando de lado sus logros y fracasos, vamos directamente a lo importante. Con 33 años se casó con una chica de 17 llamada Tiburcia Domínguez, con la cual tuvo 6 hijos. Se dice que los 25 primeros años del matrimonio fueron normales, con altibajos como cualquier pareja, pero sin importancia. Fue recién cuando Salvador recibe una importante herencia familiar que la vida, lejos de mejorar, se complicó. Las peleas comenzaron cuando Tiburcia notó un comportamiento sumamente impulsivo de su marido, comprando de todo: vestidos, adornos, trajes, joyas, cualquier cosa. Parecía que no tenía control sobre sí mismo para cuidar su fortuna. Por esta razón, las peleas se instalaron en su casa para quedarse para siempre, incluso después de muertos. Dicen que los últimos 20 años de matrimonio estuvieron juntos, pero sin hablarse una sola palabra. Hasta el 10 de enero de 1883, cuando Salvador muere. La historia cuenta que Tiburcia, al enterarse de la muerte de su marido, lo primero que preguntó fue ¿cuánta plata dejó? Que de hecho fue bastante y le sirvió para poder vivir muy bien durante 15 años más. En este tiempo envió a construir un mausoleo en el cementerio de la Recoleta muy particular. Tendría que haber una escultura de su marido sentada en un sillón mirando al sur. Y su plan era que cuando le toque partir a ella, la entierren junto a él, pero con su busto mirando en sentido totalmente contrario. Y así es que hoy en día se puede ver a esta pareja que después de tanto tiempo aún siguen peleados y sin siquiera mirarse. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Algunas de estas historias ya estaban en el canal, fue un video que realicé hace más de 2 años, pero había quedado mal en todo sentido, principalmente la música que tapó por completo el relato. De todas formas, estas historias están modificadas para que puedan disfrutarlas nuevamente y de la mejor manera. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame tu like y comentario, por favor. Quería agradecerles otra vez a todos por estar presentes en la transmisión en vivo del día de ayer. Para quien se la perdió, les aviso que quedó grabada para que puedan verla cuando quieran. Nos vemos en unos días y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.